En esa época estaba separado de Natalia, de mi mujer. Y a mí me agarraron como perejil de la causa. Tuvieron que ocultar la verdadera historia de este secuestro. Me estaban arruinando la vida a mí. Y Juan me dice, gorda, por favor, haz lo que ellos te piden. Yo jamás pensé que ese secuestro lo iban a relacionar conmigo. Hay una reja que te atás y quedas colgado y te vas. Me empezaron a amenazar. Te dicen que te van a matar si no les llevas las cosas que ellos querían. Llorábamos todos, mi familia también. Siempre me pregunté por qué me había pasado eso. Llegó un momento que no quería saber más nada con mi vida. Mi nombre es Juan Palmisano y soy inocente. Yo me peleé con mi mujer en enero del 2009. Juan Manuel Palmisano tenía muchas discusiones con Natalia, su exmujer. Ella había comenzado una nueva relación con Alan. A Juan esta situación no le gustaba. El 7 de diciembre de 2009, Alan es secuestrado. Me acusan del secuestro del ex novio de mi mujer. Con Juan nos conocimos de chicos, a los 15 años, y después nos volvimos a reencontrar. Yo tenía 21 y él me lleva 2 o 3 años. Y ahí empezamos de novios y nada, felices los dos. Bueno, quedé embarazada y nació Agostina. Un día mío, todo el día trabajando, trabajo de polarizados, de autos y casas. Los días de semana llevaba a mi nena a hacer danza cuando terminaba de trabajar. Los fines de semana no trabajaba el sábado y domingo. Salía siempre con Agos, con mi hija. Él siempre fue un padre muy presente. Y en el año 2009 yo ya me había separado de Juan. No nos estábamos llevando bien. Fue, digamos, de común acuerdo. Comencé a entablar una relación con Alan. Y bueno, las cosas no iban tampoco bien con este chico. Tenía muchas discusiones con Juan. En esa época estaba separado de Natalia, de mi mujer. El tema central era Agostina. Cuando Natalia estaba saliendo con Alan, yo los días de semana trabajaba todo el día y los fines de semana estaba conmigo Agostina. La pasaba a buscar y estaba todo el fin de semana con mi hija y el domingo o el lunes a la mañana se la entregaba de nuevo. Y empezaba mi semana laboral, vivía trabajando. Él estaba desesperado, o sea, era un padre desesperado. Y creo que por eso eran las peleas subidas de tono. Entonces, bueno, si hubiera sido al revés, yo hubiera sido quizás peor. Y pasó lo que tuvo que pasar. Y el día del secuestro, habíamos quedado que le avise cuando estaba llegando para guardar el auto. Mi hija estaba en el auto cuando lo secuestraron a él. En ese momento lo único que hago es taparle los ojos a Agostina y la tiro al piso del auto. Todo esto yo lo cuento, pero fueron 2, 3 minutos. Alan se resistía y él dijo, bueno, déjenme de pegar, llévenme. Entonces, bueno, se lo suben a un auto y se van. Yo bajo, temblando, miro enfrente de mi casa y mi mamá estaba mirando todo de la ventana. Entonces le grito, mamá, se lo llevaron a Alan, llamá a la policía. Y ahí me desmayo. Lo que más me preocupaba a mí es que le pase algo a mi hija. Y empezamos a hablar mucho por el tema de Agos, que quedó traumada en ese momento que vio todo el secuestro. Agostina tenía miedo a todo, no quería separarse de mí, no quería separarse de Juan. Los psicólogos nos dijeron que teníamos que estar más unida a ella porque tenía que pasar ese momento traumático. Nos empezamos a hablar, nos terminamos amigando. Nos volvimos a juntar, a vivir juntos.
Juan Manuel y Natalia estuvieron casi un año separados. Sus vidas volvieron a la normalidad, dejando atrás el secuestro de Alan. El 18 de noviembre del 2010 me encontraba trabajando en un concesionario y me llamaron por teléfono un cliente para que a la tarde le vaya a pasar un presupuesto. Yo le dije, bueno, yo mañana paso, le digo. Me dice, no, tiene que ser ya, me dice, porque lo quieren abrir ya, urgente. Por la plata no te preocupes, me dice. Cuando terminé de trabajar, fui para allá. Llegué al lugar, me presenté y eran dos muchachos que eran de la D10 de San Justo. Se presentaron y me dijeron que estaba detenido por el caso de Alan. En ese momento llamaron a dos testigos, me leyeron los derechos. Uno se fue en mi auto con los dos testigos para la de San Justo y el otro se quedó conmigo y nos subimos a una camioneta de la brigada. No, absolutamente nada. Quédate tranquilo. Sí, no estoy tranquilo. Quédate tranquilo que no te va a pasar nada. A ver, se equivocaron de personas. Le juro por mi vida, por la vida de mi hija. Cuando me subí a la camioneta no arrancaba. Bajate a empujar. Sí, yo me empujo. Dale, empuja, empuja. Él cuando se sube a la camioneta yo me pude haber ido corriendo. Si yo sabía que había hecho algo, que era culpable de algo, me hubiese ido. Como no entendía nada, me subí a la camioneta y nos fuimos. En ese momento que nos íbamos para la de San Justo, yo le decía que yo no tenía nada que ver con el secuestro de Alan, que yo lo conocía, que fue pareja de mi señora y que yo no tenía nada que ver con eso y que me estaban arruinando la vida a mí. Porque tenía que al otro día ir a trabajar, que si no me presentaba a trabajar me iban a echar del trabajo. Me dijo que me quede tranquilo, que él me venía investigando. Y le digo, ¿por qué me van a engarronar a mí? Porque necesitan un perejil, me dice. Tenía miedo de ir a un penal. El día de la detención de Juan, yo había quedado con él que a las 6 menos 10 pasé a buscar a Agostina. A las 6:15 me llama mi mamá, que estaba con Agostina, y me dice, Nati, Juan no vino todavía. Le digo, mami, qué raro. Le digo, bueno, no te hagas problema, porque Juan tenía que ir a pasar un presupuesto, le digo, ahí en San Martín. Debe estar por llegar, le digo. No sé cuánto más va a tardar. Y es raro de que Juan no avise, nosotros siempre estamos en comunicación. Mi cuñada me llama a la tarde preguntándome por Juan, de si yo sabía dónde estaba, si lo había visto, si él me se había comunicado conmigo. No sabía más qué hacer y realmente yo pensé que estaba muerto. A mí se me vino a la cabeza de que Juan estaba muerto. Yo no sabía nada, yo no entendía nada. Yo en ese momento no entendía nada, lo único que quería era volver a estar con mi familia. Pensé que iba a venir mi abogado y me iba a ir a mi casa. Era un lugar oscuro, no entraba luz. Nunca pensé lo que iba a pasar, nunca. El 18 de noviembre del 2010 se presentaron y me dijeron que estaba detenido. Yo en ese momento no entendía nada, lo único que quería era volver a estar con mi familia. A mí se me vino a la cabeza de que Juan estaba muerto. Dijeron que yo era el actor intelectual del hecho, que yo fui el cerebro del secuestro extorsivo porque yo estaba enojado porque Natalia, mi señora, yo estuve separado de ella y se puso a salir con Alan. El 18 de noviembre del 2010, Juan Manuel Palmisano es detenido por el secuestro extorsivo de Alan, la expareja de su mujer. Yo jamás pensé que ese secuestro lo iban a relacionar conmigo.
La verdad que no entendía nada, no sabía qué iba a pasar. Me pensé que iba a venir mi abogado y me iba a ir a mi casa. Era un lugar oscuro, no entraba luz. Lloraba, que algo le había pasado. Me suena el celular, era mi mamá, y me dice, desesperada, Nati, vení urgente porque tengo toda la policía abajo y me dicen que Juan está detenido. Yo me acerqué hasta la casa de mi cuñada para ver si sabía de algo, porque a mí me seguía dando apagado el teléfono de él. Y en ese momento me comentan que mi hermano estaba detenido e incomunicado. No me decían el por qué. Lamentablemente nos tuvimos que ir a dormir sin saber cómo estaban. Juan Manuel Palmisano pasa su primera noche de detención en la DDI de San Martín. Fueron pasando los días y me fui adaptando a lo que iba viviendo. Yo dormí una noche solo, sin nadie, en el piso dormí, en un cuadradito de 4x4 con una reja. En ese cuadradito había dos puertas, una a la derecha que entrabas a una lonera y la de la izquierda que entrabas a otra. La de la derecha era un pasillo con 5 celdas. La del fondo estaba cerrada porque se había suicidado una persona, me acuerdo. Era horrible el lugar. No puedo creer cómo la justicia argentina permita eso. Ese lugar es inhumano, te hacen dormir en el piso, un pasillo largo y en el fondo todo hay una pileta y un baño, que es un pozo. Y todo lo que iban a orinar al fondo, todo ese orín rebalsaba y venía todo por el piso. Y a la noche tenías que dormir en ese mismo lugar, en el piso, con gente horrible. Y mi familia estaba asustadísima. Y él a veces me llamaba con teléfonos que tenían ahí los otros detenidos de forma ilegal, digamos. Él lo que más me pedía es que hable con el abogado, que le insista, que lo saque de cualquier manera, pero que lo saque. Porque yo, con una falta de mérito que presentaba en ese momento, me iba a mi casa. Y el abogado no presentó nada, me estafó. Gracias a él quedé preso. El servicio penitenciario te hace una junta para evaluar cómo sos y si sos reincidente, a qué módulo te llevan. Me llevaron al módulo 2. Después de 23 días detenido, sin una defensa legal que pida su excarcelación, el juez dicta su prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza. ¡Adelante! Te requisan para entrar al módulo. Mirá, Juan. Vení para acá. Ponete ahí. Dale. Manos acá. No me escondiste nada, Juan. No me trajiste nada. Y me decían, lo de la risa, así que a vos te gusta hacer sufrir a las familias. Me dice, sos secuestrador. Me dice, no, señor, yo no soy secuestrador. Yo no hice nada, le digo. Me hicieron bajar mi mono, que es mis pertenencias, al piso. Las revisaron y cuando me dijeron que ate mis pertenencias, me pegaron tanto que me fisuraron 2 costillas. Ellos le dicen la bienvenida al módulo para que vos te portes bien en el módulo. Te pegan por nada. Día a día te vas acostumbrando a eso. Es algo normal lo que te pasa ahí adentro. Cada día me ponía fuerte por mi hija, por mi familia, que estaba siempre atrás mío. Y esperando el juicio siempre. Hay otra requisa, que es cuando ya estás viviendo dentro de un módulo, que viene una vez por mes. Esa es una requisa de rutina, que se le dice. Y ahí tenés que salir corriendo y ponerte contra la pared. Los 50 nos requisan a nosotros, uno por uno, y otro está requisando tu celda para ver si hay algo ilegal dentro de la celda. Te rompen todo lo que tenemos en el freezer, tiran todo en el piso. Los tachos de basura que tenemos los tiran todos así a propósito para ensuciar todo. Te roban las tarjetas de teléfono, los paquetes de cigarrillos, la comida. Te roban todo. Cuando terminan, se van. Cuando venía
venía la visita, mi familia, yo sabía lo que pasaba, porque yo allá adentro sabés cómo se maneja la policía y cómo hacen que tu familia no te vaya a ver, tus amigos. Ellos hacen lo posible para que no te vayan a ver porque no quieren trabajar. Hola. ¿Dónde se venía a ver a chico? ¿Sí? La primera visita creo que fue a los 2-3 días que él ya estaba ahí, que se comunicó con nosotros. Me fui enterando por la misma gente de la visita, por las señoras, por las madres, las abuelas que iban a ver a los detenidos, de que, por ejemplo, no se podía ir con ropa de color gris, que no se podía entrar en musculosa en verano, que no se podía llevar capucha. O sea, un montón de cosas fue las que tuve que ir aprendiendo. Te hacen desvestirte, te miran de un lado y te tenés que dar vuelta a la espalda. A veces te hacían abrir la boca, también que te revuelvas el pelo, porque en la boca podías guardar algo, en el pelo también. Desde que entraba hasta que se iba lloraba. No podía parar de llorar y no podía creer que yo esté ahí adentro. Nunca me había tocado eso, es desnudarme adelante del guardia que está ahí, cuidar cada vez que iba con mis hijos de que no entren mis hijos solos y que no se desnuden solos. Ellos iban a las 8 de la mañana para entrar a las 3 de la tarde para irse a las 5 de la tarde. Toda la semana venían a verme y me traían comida en tupper. Los tuppers se los rompían, la comida la revolvían toda. O sea que la comida cuando llegaba a mis manos era un desastre la comida. Todavía a mí me sigue pasando escuchar el ruido del pasador. Hasta el día de hoy cuando escucho un pasador me acuerdo de esos momentos y me pone mal. Teníamos mucho miedo de que él esté ahí, que le pase algo. No era mi mundo ese. Ellos tienen un mundo aparte. Y lo único que saben hacer es hacerle daño a la gente que entra al penal o pensar en salir y seguir haciendo daño a la gente de la calle. Empecé a conocer lo que era eso. Era un asco. Me empezaron a amenazar. Se enteraron del auto que tenía, que yo tenía plata y que querían plata. Te dicen que te van a matar si no les llevan las cosas que ellos querían. Ellos querían droga en realidad, lo que más querían era droga, pastillas. Creo que fue de madrugada la primera llamada extorsiva. En realidad habló él primero, llorando de que lo querían matar. Escuchame una cosita, te la voy a hacer corta. Nos traes el televisor, las drogas y lo que te pedimos, lo vamos a hacer mierda, loquito, ¿entendiste? Pero tráenos todo ya. Vamos a hacer cagar. Me amenazaban con fierros, con puntas. Que tenía una faca es un arma casera. En los palos de escoba le atan con cualquier cosa, con lo que encuentran le atan algún fierro que ellos con el piso le sacan filo. Todavía no entiendo cómo la hacen porque se supone que es todo de cemento, pero bueno, ellos ahí adentro tienen facas. Te amenazan con esas cosas, con esas armas. Tuve mucho miedo. Un día me llama Juan y Juan me dice, gorda, tengo una faca en el cuello y una faca en la rodilla, por favor, haz lo que ellos te piden. Y ellos después, cuando yo me dormía a la noche, me enteraba que llamaban por teléfono a mi casa y le pedían cosas a mi señora. Plata, televisores, equipo de música. Lo iban a matar o lo iban a apuñalar. También me pedían droga, de todo, yo desesperada. Lo que pasa es que yo no sé cómo hacer eso, no sé cómo pasar tanta cantidad de pastillas. Y son ellos, o sea, estas personas las que me dicen cómo hacerlo, o sea, de qué manera hacerlo. Que lo haga en un flan. Le pido la receta a mi hermana, voy a la farmacia, compro la caja. Lo hicimos. Pisamos alrededor de 60 pastillas. La última llamada extorsiva que tuvimos, casi una hora de estar esperando en la puerta y con los presos adentro llamándonos constantemente, mi hermano llorando, que lo iban a matar y que lo iban a matar.
Natalia se arriesga a meter drogas en la cárcel para ayudar a Juan Manuel. Si es descubierta por el servicio penitenciario, puede recibir una pena de hasta 5 años. A todo esto, bueno, el abogado ya era otro. Hacía pocos días que era el doctor Marcelo Biondi. Sale el abogado y dice, bueno, lo van a cambiar de celda, pero tienen que ir a buscar, si no me equivoco, eran, no me acuerdo si 1.500 o 2.000 pesos que nos pidió. Juan Manuel había sido detenido por un hecho que se produce en San Martín, donde es secuestrado y se pide el pago de un rescate para su liberación, una persona conocida en la zona de nombre Alan. Y armaron otro móvil, que fue el móvil amoroso. Armó la Fiscalía de 3 de febrero. Dijeron que yo era el actor intelectual del hecho, que yo fui el cerebro del secuestro torcido, porque yo estaba enojado porque Natalia, mi señora, yo estuve separado de ella y se puso a salir con Alan. Creo que es un hecho que no tiene ningún tipo de motivación pasional y sí tiene una motivación seguramente en otras cuestiones que no fueron investigadas por la justicia. Pues yo no tenía nada que ver con el secuestro de esta gente. Yo tenía miedo de ir a un penal por las cosas que ves en las películas, las cosas feas que se ven adentro de los penales. Cada vez era peor. Ni bien empezaba a levantarme, otro golpe. Empecé a conocer lo que era eso, era un asco. Y empecé a hacer un nudo con la sábana para ahorcarme. Yo sabía lo que pasaba. Allá adentro sabés cómo se maneja la policía. Una cosita que voy a hacer corta. Y yo me acuerdo que lloraba y le decía que tenía miedo, que a dónde estaba Juan. Juan Manuel Palmisano entró en un mundo sucio, oscuro y teme por su vida. Y Juan me dice, gorda, por favor, haz lo que ellos te piden. Mi vida era trabajar y estar con mi hija, nada más. Y de golpe estar en ese lugar oscuro, esa mugre, esa cosa que nunca me pensé que iba a estar ahí, no sabía lo que era eso. Mi antecesor en la defensa no apeló ni su procesamiento ni su prisión preventiva. Y él quedó detenido cautelarmente. En un momento nos sentamos y le dije, Marcelo, ¿qué hacemos? Él me dijo, mira Nati, una de las opciones que no sé si vas a estar de acuerdo, no sé si te animás, es ir a los medios y contar la verdad. Nos costó muchísimo porque si bien los periodistas o productores estaban de acuerdo en sacar el caso, siempre después desde la gerencia se terminaba desistiendo de hacer la nota. Era como la última opción que me quedaba, yo ya no sabía más qué hacer. Aparentemente en este país o en esta justicia que tenemos en la Argentina ayuda muchísimo si el caso es público. Yo creo que por eso nos costó tanto tiempo que esto se resuelva, ¿no? De esta manera. Por suerte tuvimos algunas situaciones con periodistas amigos que nos pudieron sacar y darle publicidad a este caso. Sinceramente no sé bien quién es el que armó la página Todos por Juan, donde empezamos a subir comentarios y yo creo que fue esa página la que un poco abrió el camino a llegar a la resolución de esta causa. En un evento de acá de Buenos Aires importante, que era la Feria del Libro, yo sabía que se iba a presentar el vicegobernador, iba a presentar un libro y bueno, irrumpí en medio de la presentación y me metí en el medio, me sacó, me llevó a hablar con él a solas y me dijo que ya estaba enterado del caso, que me quede tranquila, que él me iba a ayudar y que ya sabía que atrás de todo esto estaba el narcotráfico. Todos creían en mi inocencia, pero yo, sin embargo, seguía preso. Todos estaban enterados de mi caso. A Juan en Ezeiza anímicamente lo veía muy deprimido, muy cabizbajo. Yo a las 10 de la noche tenía horario de teléfono para hablar con mi familia. Llamo a mi casa, hablo con mi señora y me cuenta que había fallecido mi concuñado. Era terrible, fue muy duro porque
no entendía nada. Cuando terminó de hablar, me agarró tanta impotencia que me encerré en la celda. Y la celda tiene una ventana de metal que se cierran así para adelante, se cierran. Y cuando traigo la ventana así con toda la fuerza, me quedó un dedo colgando y me amputé un dedo. Ahí el enfermero lo que hizo fue ponerlo en agua oxigenada y me mató el dedo. O sea que lo perdí por la culpa del servicio penitenciario. Como mi causa era pesada, me respetaban. Yo me hice fuerte y 2 veces me peleé en ingreso. Después de esas 2 veces que me peleé no me molestaron más. En realidad nunca nadie me quiso pelear, ni me quiso robar, ni nada. Por ahí no vivís igual que un delincuente, un secuestrador, un asesino. Si hubiese caído en un módulo de cachivache, como se dice, ahí sí le hubiese pasado muy mal. Porque ahí estás todo el día tirando puñaladas de un lado para el otro, gente muerta, ambulancia que se escucha ahí adentro, escuchar las ambulancias que van para los módulos picantes, que se llevan gente. Siempre caí en mesas donde había gente grande, presos viejos, que hacían las cosas bien. Pero yo, sin embargo, seguía preso. Y Agostina empezó a tener comportamientos que no eran habituales desde que Juan no estaba. Lloraba, ataques de nervios, quiero a mi papá, lo extraño. Y no había cómo contenerla. Y se rajuneaba, se lastimaba mucho el cuerpo, la cara. Lo que hacía era, me explicaba la psicóloga, que era como un autoflagelo, lastimarse. Como que ella en su interior pensaba que era por culpa de ella. Mi mujer le dijo que yo empecé a trabajar en Córdoba y que estaba trabajando en Córdoba y que venía a una fábrica acá a Ezeiza, que justo está el aeropuerto enfrente, y que venía en avión yo. Que me dejaban estar ahí, que volvía a trabajar después. Ella sabía que le estaban mintiendo. Ella lo sabía, lo que pasa es que no podía comprender qué era lo que estaba pasando, pero fue muy abrupta la separación con el papá. Fue de verlo a la mañana y despedirse, de que ella se iba al jardín a no verlo por 8 meses. Y que el padre no solía hacer eso. O sea, eran muy pegados. Hasta cuando estuvimos separados, el padre, Juan, era todo el tiempo estar con ella. Agostina no la quería hacer ir al penal porque no quería que vea todo eso. Y estuve 8 meses sin verla. Hasta que no aguanté más y le dije, hablé con Natalia, con mi señora, de este tema, que quería ver a Agos, que la extrañaba un montón. Y bueno, me la trajo. Cuando la vi a Agos, no, era otra persona, Agostina. Había crecido tanto que no la conocía. Me puse a llorar. Llorábamos todos, mi familia también. Y cuando se fue, bueno, me quedé llorando. Y es horrible, la verdad que es horrible. Papi, ¿cuándo vas a volver?, me decía. Estoy trabajando, mi amor, yo ya voy a volver algún día, le decía. Y eso me quebraba en 3 pedazos, me quebraba mucho eso. Y no sabía qué decirle. Una noche que yo estaba en mi celda, estaba en ingreso en ese momento, llegó un momento que no quería saber más nada con mi vida y empecé a hacer un nudo con la sábana para ahorcarme. Y estaba a punto de tomar las medidas justas para atar la sábana, porque justo hay una reja que atás y quedas colgado y te vas. 2 segundos. Me acusan del secuestro del ex novio de mi mujer. Y armaron otro móvil, fue el móvil amoroso. Y le digo, ¿por qué me van a engarronar a mí? Porque necesitan un perejil, me dicen. Ellos tienen un mundo aparte, que lo único que saben hacer es hacerle daño a la gente que entra al penal o... Le digo, jefe, ¿por qué no deja de comer? ¿No se da cuenta que me corté el dedo? Lo que hizo fue ponerlo en agua oxigenada y me mató el dedo. Y Agostina empezó a tener comportamientos que no eran habituales. Y se rajuneaba, se lastimaba mucho el cuerpo, la cara. Agostina no la quería hacer ir al penal porque no quería que vea todo eso. Juan Manuel Palmisano no logra encontrar la salida de ese infierno. Alejado de su familia, ya no encuentra las fuerzas para seguir luchando. Me puse a llorar.
Llorábamos todos, mi familia también. Llegó un momento que no quería saber más nada con mi vida, que ya no aguantaba más. Veía que no tenía solución, que las cosas iban a ser para largo, porque me fui enterando cómo es el sistema de la justicia, que iba a tardar más de 2 años en irme a juicio. Entonces dije, no aguanto más. Y empecé a hacer un nudo con la sábana para ahorcarme. El tema del suicidio es normal en la cárcel, para todos los internos que estamos ahí detenidos. Y estaba a punto de tomar las medidas justas para atar la sábana, porque justo hay una reja que atás y quedas colgado y te vas. Son 2 segundos. Y miro para una pared, que las paredes de las celdas de ingreso están todas escritas. Miro y veo que hay un salmo de la Biblia. Lo empecé a leer al salmo. Me empecé a tranquilizar y después empecé a mirar para la taquilla, que es donde tenemos nuestras cosas personales. Y empecé a mirar las fotos de mi hija y los dibujos que ella me hacía y me mandaba por mi señora. Y ahí fue cuando la miré a mi hija a los ojos y dije, no, yo no voy a hacer nada porque necesito estar con vos. Yo no sabía que la policía, cuando nosotros nos mandábamos cartas, ellos leían todo. Y me cambiaron al otro sector, que era más tranquilo. Me anoté en el secundario. Iba a estudiar y estuve 5 o 6 meses así, hasta que me empezaron a conocer. Y ahí me ofrecieron trabajar y me llevaron a la cocina, a la cocina de jefatura, que es para darle de comer a los del servicio penitenciario. Me alojaron en un pabellón que se llama PPS, el Programa de Prevención Suicida, que es el único pabellón en todo el sistema federal en el país. Es uno solo que hay en Ezeiza. Es para gente que tiene tendencia suicida o tendencia a cortarse, a autoflagelarse. Entonces nosotros teníamos un equipo profesional que nos guiaban de cómo nosotros teníamos que actuar en situaciones extremas con esta gente que se quería dañar. Desde que nosotros entramos a ese pabellón, que fueron 6 meses más o menos, nunca se cortó nadie, nunca se quiso suicidar nadie, cuando antes había un suicidio o se cortaban todos los días. Un suicidio cada 2 meses, seguro. Y nosotros le hablábamos, los conteníamos, le hablábamos de la familia, de que tenían que salir adelante para estar de nuevo en la calle con su familia, sus hijos, que no ganaban nada cortándose o queriéndose suicidar, que era una tontería. Juan anímicamente subía y bajaba. Estaba muy ansioso. Él sabía que no había nada para condenarlo. Dos años me robaron de mi vida, a mí y a mi familia. Yo siempre confié en mi abogado, pero también tenía miedo de quedar condenado por algo que no había hecho. Pasó 2 años para que me den fecha de juicio. Una tarde me manda un mensaje el abogado diciéndome que teníamos fecha de debate. La despierto a mi mamá a los gritos y le digo, mami, hay fecha de juicio, es ahora en diciembre. Entonces mi mamá me mira y me dice, ¿de este año? Y nada, fue una alegría, fue como decir, bueno, la puta, todo lo que hice y la que luchamos y remamos. Él, por sobre todas las cosas ahí adentro, aguantando. La familia, mi hija aguantando. Entre mentiras, pero aguantando. Mi vieja y yo. Todo perdí. Me robaron todo. Me robaron todo lo que más quiere una persona, ¿no? El primer día del juicio, el traslado fue una locura.
No frenaron en ningún semáforo con la sirena a fondo. Nosotros íbamos con las esposas en las manos y entonces no te podés mover para ningún lado. Y era una locura. Bueno, ese día fue un día de juicio. Cuando terminó el juicio, a mí me suben a una camioneta solo con 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense y me llevan a Seiza. A los 2 días volvemos a juicio. Ya volvemos tranquilos. De nuevo me vinieron a buscar a mí primero. Fuimos a Marcos Paz a buscar a los otros imputados. Y de ahí volvimos a San Martín, al Tribunal de San Martín. O sea, ese era el día clave. El abogado me había dicho, si a Juan no lo acusan, ese día se va. El día del juicio de mi hermano trataba de tranquilizarme, me hablaba yo mismo por dentro, trataba de mantener la calma. Muy preocupado de cómo iba a reaccionar yo al escuchar algo que no me guste de él. La fiscal comienza a acusar, comienza por los que estaban, digamos, más involucrados. Y bueno, llega el momento en que dicen Juan Manuel Palmisano y ahí dice la fiscal que ella no encuentra pruebas, por ende no lo iba a acusar. En ningún momento se lo acusó, nunca hablaron mal de él. Eso fue muy bueno y es lo que definitiva resolvió favorablemente este caso. Me dejó absuelto, los jueces también me dejaron absuelto, entonces en ese momento yo me tendría que haber ido en libertad desde ahí, desde el juzgado. Pero no sé por qué el juez se le ocurrió dejarme en libertad desde el penal de Seiza. Marcelo, el abogado, me miró como diciendo, se terminó. Y mi suegro, el papá de Juan, estaba en el primer asiento y se dio vuelta y me dijo, listo, loca, se terminó. Le decía yo, no, me parece que no. Se terminó, me dijo. Se levantó el papá, llorando, y me agarró de la mano y me dijo, dale, vamos a fumar un pucho que se terminó. Salió el abogado y me abrazó y me dijo, hoy lo tenés en tu casa. Mi mujer me llamó al trabajo, llorando, y no le salían las palabras. Me dice, ya está, ya pasó todo, la pesadilla terminó, ya está libre, hoy lo liberan. Y la verdad que no lo entendía. O sea, yo escuchaba lo que ella me decía, pero no lo analizaba. Cuando salgo de Seiza estaba toda mi familia en la puerta esperándome. Y ahí, bueno, volvió la alegría a mi vida, la normalidad. Lo primero que pensé fue en Agostina. Entonces le dije, bueno, Agos, hoy te voy a dar una sorpresa, te voy a traer un regalo. ¿Qué regalo, mamá? ¿Qué es? ¿Una muñeca? ¿Qué es? ¿Ropa? No, le digo, es el regalo que más quisiste, que hace mucho, mucho que lo querés. Y yo no te lo podía dar. Y cuando llegamos, yo subí despacito y me escondí. Y la llamaron a Agos, le dijeron, acá está tu sorpresa. Y me vio a mí y se puso a llorar y me abrazaba y nos pusimos a llorar todos. Fue algo increíble. Igual estaba tan feliz que no pensaba en nada. Pensaba en Agos nada más y en estar ahí con toda la familia de nuevo. Era hermoso. Una de las primeras cosas que le preguntó era, ¿pero te vas a volver a ir o vas a volver a trabajar? Y él dijo, no, papito, no se va más. Y bueno. Tenía fe en mí y que la Virgen María me estaba protegiendo a mí. Siempre confío en ella. Que me dé paciencia y que me dé sabiduría para poder soportar la pesadilla que estaba pasando yo y mi familia. Y así fue, ella me ayudó. De ahora valorás un montón de cosas, muchas cosas, todo, en realidad todo valorás. La libertad, lo que es estar sentado en una plaza, al aire libre, mirando a tu hija jugando, en los juegos, andando en bicicleta. Es lo que hacía yo todos los fines de semana con ella y de golpe me encerraron en un penal que nada que ver. De esta pesadilla que tuvimos que pasar, creo que todos tenemos que llevarnos algo positivo o algún aprendizaje. El por qué, todavía hasta el día de hoy no lo sé el por qué. Y a mí me agarraron como el perejil de la causa. Tuvieron que cubrir
ocultar la verdadera historia de este secuestro. Nadie le devuelve a un ser humano estar más de 2 años privado de la libertad, como le pasó a Juan Manuel Palmisano, donde en ese tiempo hasta podés perder tu familia. Si es inocente, ¿por qué tuvo que pasar 2 años y 1 mes? ¿Por qué no se resolvió enseguida? ¿Por qué no fueron 15 días, 20 días, que quizás sería lo lógico? Yo de leyes no entiendo, no. Me cuesta creer todo esto que pasó de la manera que pasó. Lo que a mí me deja todo esto es que nadie está exento de nada. Esto le puede pasar a mí, a vos, a mi papá. Espero que no es un deseo, pero sí, es fuerte lo que digo, pero es lo que yo siento en este momento. Cuando me dieron la libertad, estuve 1 mes disfrutando de mi familia, más que nada de mi hija Agostina, y después empecé mi vida normal, la que tenía antes de la detención, que era trabajar y a salir con mi familia los fines de semana con mi hija, que es lo que más me gustaba, estar ahí al aire libre, en la libertad que se siente estar ahí. Es hermosa esa libertad. La verdad que ahora estoy muy contento de estar de nuevo en mi vida normal. Fueron detenidos sin pruebas, condenados sin fundamentos y obligados a vivir en un infierno, encontrándote en el momento incorrecto y en el lugar equivocado. La consecuencia puede ser perder tu libertad.